Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, todos, que Él venga a contemplar a todos con su Santo Espíritu para que todos puedan oír y entender su palabra para ser llenos de coraje, para tener la fe de practicarla. Solamente cuando el Espíritu Santo habla, nosotros tenemos el coraje para colocar en práctica su palabra. Es obvio que esto depende de la fe, de su fe, de nuestra fe. Cada uno tiene su propia fe. Pero ¿fe en qué? ¿Y cómo? ¿Cómo esta fe se opera? ¿Cómo ella funciona en la práctica? Bien, nosotros tenemos aquí muchos ejemplos en la Biblia de personas que ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de Dios. Eran idólatras. Por ejemplo, Abraham, él fue idólatra, antes de oír la voz de Dios. Y vea cómo es maravilloso, extraordinario. Usted que está sufriendo, pasando por dificultades, y usted mira hacia abajo, mira para las circunstancias, mira para su dolor, siente su dolor. Usted siente su pérdida. Usted siente físicamente todo el mal que existe en este mundo. Y es difícil para la persona mirar hacia lo alto. Es difícil en cuanto ella está en medio de la tempestad, en medio del viento fuerte, es muy difícil. Pero cuando Dios habla, y Él habla especialmente para aquellos que están pasando por momentos difíciles, es la forma que Dios, pienso yo, encontró para hablar con nosotros. Porque en el momento del dolor, de la tribulación, de la angustia, en el momento de las pérdidas, uno se queda desesperado, mirando hacia abajo, mirando para las circunstancias, pero uno se queda en el fondo del pozo. Ahí Dios espera que nosotros miremos hacia lo alto, allá, con nuestra boca allá arriba del pozo, y podamos gritar y llamarlo y pedir, tenga misericordia de mí. Esta es la forma que Dios habla con nosotros. Nadie difícilmente es llamado en un momento bueno, estando bien. Porque cuando el ser humano está bien, él no quiere saber de Dios. Entonces, cuando él llega a estar desesperado, él busca cualquier cosa, cualquier puerta, cualquier solución. Va al brujo, va a la suerte, va a depender de los astros, va a leer el horóscopo, en fin. Él hace de las tripas corazón cualquier cosa para él hace, porque él quiere librarse de aquel problema, de aquella situación. Y Dios, en su infinita compasión, misericordia, Él habla. Habla exactamente cuando las personas tienen juicio y lo invocan, por lo menos diciendo, oh Dios, si tú existes, porque yo he visto a personas que en el fondo del pozo llegaron al punto de decir, si vos existís, dame una prueba de que existes. Sáqueme de esta situación. Ahí yo voy a dar crédito a usted, a ti. Y Dios se manifiesta, porque Él quiere un
clamor sincero que salga del fondo del alma, algo que realmente exprima la situación, la desesperación, el ahogamiento, el estar sofocado. Entonces, él dice así para todos, 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 sin excepción. Oídme, vosotros, los que seguís la justicia, los que buscad al Señor. Entonces, Él sabe que en medio de esta multitud, en medio de más de 8 billones de personas, existen aquellas que buscan la justicia aún no conociendo a Dios. Abraham era idólatra, pero él era un hombre justo. Él buscaba vivir de acuerdo a la justicia que él conocía. Y por eso Dios se reveló para él. Dios habló con él. Él mismo, Dios habla. Mirad para Abraham. Mirad para Abraham, vuestro padre, y para Sara, que os dio a luz. Porque siendo ellos solos, estando solos, los llamé y los bendije y los multipliqué. Todo lo que uno quiere es esto. Todo lo que el ser humano que quiere es ser como Abraham. Ser llamado, bendecido y multiplicado. Todo el mundo quiere esto. Solo que Dios habla en su palabra, Él habla con todos. Todos. Quien tiene oídos, oye. Quien no tiene, pero Él habla con todos. Pero quienes en la verdad se interesan en oír la voz de Él. Las personas sinceras. Las personas que son sinceras. No importa si son idólatras, no importa si son pecadoras, no importa si no interesa las circunstancias, no interesa nada. Pero si la persona es sincera, es transparente, aunque ella no sepa muchas cosas, o sea agresiva, o aunque sea lo que ella es, no importa. Cuando la persona es sincera, la persona sincera es aquella persona que es verdadera, solo eso, que es lo que es la palabra de Dios, que es el propio Jesús. Yo soy la verdad. Quien me sigue anda en la verdad, vive en la verdad. Y es obvio que esta verdad va a guardar a la persona del mal, porque es la verdad de Dios. Dios es verdad. Y cuando la persona es verdadera, es sincera, no busca ser como aquel religioso que subió para hacer su oración allí en el templo. Jesús habla. Él oró para sí mismo. Oh Dios, gracias te doy porque no soy como aquel pecador publicano, no. Yo no soy como él, yo hago ayunos, yo doy mis diezmos, hago mis oraciones. En cuanto a pecador justo, no osaba ni a levantar la cabeza, pero se golpeaba en el pecho. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Entonces, dice Jesús, fue justificado, fue aceptado. La oración de él fue aceptada, en cuanto la del otro no fue aceptada. Entonces, amiga y amigo, este es el carácter de Dios. Él trabaja con la pureza, con la verdad.
Él trabaja con la sinceridad. Usted sabe qué es la palabra sincera. Usted sabe, la palabra sincera quiere decir sincera. Es esto. Viene de aquella, cuando el alfarero hacía el vaso, después que lo colocaba en el horno. Algunos vasos se rajaban y otros salían perfectos. Entonces, aquellos que estaban rajados, para no tirarlos, ellos le colocaban cera en las rajaduras y después los pintaban. Y ahí quedaban todos iguales, todos igualitos, perfectos. Aparentemente, pero no. Había aquellos que estaban pintados, que tenían cera. Quiere decir, eran para maquillar y venderle al comprador. Y el comprador no sabía cómo va a identificarlo uno con el otro. Entonces, Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios sabe quién es usted, quién nosotros somos. Él busca a las personas que buscan la justicia. Quien busca la justicia es sincera, es sincero. Los sinceros quieren las cosas correctas, ciertas. Ellos quieren, a veces no hacen, pero ellos desean, tienen esta intención. Entonces, Dios vio en Abraham esta persona sincera, fuera que el idólatra. Y cuando Dios lo llamó, Él dice, con claridad, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Sal, sal. Pero Abraham cometió un error de llevar su sobrino con él, obviamente movido por una compasión porque él había perdido el padre. Entonces, Abraham lo llevó, pero no era para llevarlo. Sal de tu parentela, de tu parentela, de tu tierra, de la casa de tu padre, y vaya para la tierra que yo le mostraré. Y Abraham oyó esa voz. Él oyó y obedeció. Cuando uno oye la voz de Dios, uno obedece. Cuando uno no oye, no obedece. Esta es la realidad. Pero si usted, a veces la persona oye la palabra de Dios, lee, entiende, pero no obedece. ¿Por qué? Porque Dios no se reveló en aquella palabra. El diablo cegó el entendimiento de aquella criatura y ella no consigue entender. Pero cuando con quien Dios quiere, Él habla y hace. Entonces, Él llamó a Abraham y esta voz, que es cual todos nosotros queremos y nos gustaría oír, ¿no es verdad? A usted le gustaría oír, a todos nos gusta oír también. Un día yo oí esta voz. Un día yo oí esa voz. La voz, la misma voz que habló con Abraham, la misma persona que habló con Abraham, habló conmigo y habló con todos aquellos que están siguiendo al Señor Jesús, aún incluso dentro de las tribulaciones, guerras, persecuciones, odios, no importa. Quien oyó la voz de Dios se convenció y siguió y sigue hasta el fin. Hoy es el Espíritu Santo. La voz que habló con Abraham es la voz del Espíritu Santo. La voz que habló conmigo fue la voz del Espíritu Santo. Es Él que apuntó a Jesús, el Salvador, para que pudiese lavarme de mis pecados y salvarme, adquirirme, comprarme. Entonces, esta voz me sigue, yo sigo esta voz todo el tiempo de mi vida. Son
60 años, amiga y amigo, 60 años que yo vengo siguiendo esta voz. Y cuando yo paso a ustedes la palabra, yo busco pasar el mismo espíritu que yo oí, para que las personas puedan, claro, las personas interesadas puedan oírlo y seguirlo. Y cuando uno oye la voz de Dios, y esto es fuerte, nadie, no hay voz, no hay otra voz que nosotros nos interesemos a oír. La voz de Dios es única y uno va firme, uno tiene fe, coraje para colocarla en práctica, para obedecerla, aún que uno va a los trancos, pero uno va adelante, uno no para. Es el coraje que el Espíritu Santo nos da, que es en el fondo del fondo, el bautismo con el Espíritu Santo, cuando Él nos sella. ¡Ah, qué maravilla! La voz de Él no para, no se calla dentro nuestro. Ella va adelante. Por eso es que nosotros hemos insistido, hemos hablado para las personas que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando no reciben el bautismo con el Espíritu Santo es porque no dejó su parentela, la casa de su padre, la parentela. Aquí, déjeme evaluar, ver derechito acá. Esto es muy fuerte, allí en Génesis capítulo 12, usted puede leer conmigo. Ahora, el Señor le habló, la voz de Dios, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y deja todo atrás. Muchas personas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo porque están presas, agarradas, están siendo rehenes del corazón, del padre, de la madre, de los hijos, de la familia, etcétera, etcétera. Agarrada al dinero, a la posición social, agarrada a la fama, agarrada a las cosas de este mundo. Dios habló para Abraham de salir de la tierra de él. Piense conmigo, Abraham ya tenía todo correcto en su casa estaba lista, era un hombre de bien, un hombre que tenía bienes, tierras, él era también el sucesor de su padre. Pero él dejó todo atrás y fue para la tierra que él no sabía. Pero Dios, hablando con él, fue apuntándole el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, apéguese a Jesús. Él va por el Espíritu Santo, va guiando el lugar correcto. Entonces, muchas personas no quieren dejar la parentela. Hablando de esto, yo he estado con una persona y yo hablé con ella, le dije así, sobre Jesús, y ella, gracias a Dios, la persona ser muy buena, era muy buena, así muy leal, justa. Pero cuando yo hablé de que aquella palabra que Jesús dice, aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que ama a su hijo, su hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando yo hablé esto, los ojos de él se marchitaron. ¿Por qué? Porque él tiene el corazón en la familia, el corazón en los parientes, etc. Jesús dice, quien ama más a fulano, beltrano, ciclano, cualquier cosa de esta vida, no es digno de mí. Y muchas personas no reciben el bautismo con el Espíritu Santo porque personas que están en la iglesia, que hacen ayuno desde Daniel,
personas que practican la religión, la fe, digamos, practican la fe, no la religión, pero no practican la obediencia. Creen por un lado, pero por otro lado descreen. Entonces no reciben. Cuando usted quiere el Espíritu Santo, usted anhela el Espíritu Santo, usted debe entender lo siguiente. Dios no nos ha dado el Espíritu por medida. Entonces, si Él no da el Espíritu Santo por medida, Él para buscar, para recibir, para aceptar, va a aceptar que nosotros demos el 99.99%. No. Es todo por todo. Es todo por todo. Piense ahí, amiga, amigo, cuántas personas que han sufrido porque no han oído la voz de Dios y no oye porque no tiene el Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a hablar más al respecto de esto, si Dios lo permite mañana. Que Dios los bendiga a todos y hasta allá. En nombre del Señor Jesús. Amén.